Bueno, muy buenas noches. El tema de hoy, con el cual vamos a iniciar estos contenidos del curso de química nivelatoria, va a ser el contenido de la materia. Recordemos que en este caso, la materia tiene una connotación de diferentes significados a partir de los conceptos que trabajemos. Por ejemplo, no podemos hablar de que masa y peso es lo mismo. Recordemos que la masa es la cantidad de la cantidad de sustancia que posee un cuerpo, ¿verdad? Y que esta misma se mide en kilogramos o en gramos. A diferencia del peso, el peso es una fuerza, ¿verdad? Y además de eso, cuando hablamos de que es de que es una fuerza, recordemos que existe una fórmula para averiguar el peso, ¿verdad? Que en secundaria pues la pudimos leer o en el material la pueden encontrar en referencia a esta y que es peso es igual a masa por gravedad. Entonces, desde ahí podemos denotar que peso y masa no es lo mismo. Masa es la cantidad que posee un cuerpo, el peso es la fuerza que posee ese objeto, ¿verdad? Inclusive cuando hablamos de las unidades de medida, es decir, de los resultados, de la unidad con la que se va a expresar un resultado numérico, hablamos de que, como les mencionaba, kilogramos para la masa y newton para el peso, ¿verdad? En este caso. Recordemos que también el peso se ve influenciado por efecto de la gravedad en el caso de acá del planeta Tierra, pero también se ve influenciado, por ejemplo, en la gravedad de la Luna, entre otros. Entonces, dependiendo del objeto donde éste se ubique y la gravedad con la que cuente ese espacio, el peso va a variar, ¿verdad? Porque no podemos hablar de que un objeto con la misma masa va a tener la misma cantidad de peso en la Luna que en la Tierra, que esto va a variar de acuerdo a la masa que tenga el objeto y de acuerdo a la gravedad del lugar donde estamos hablando, sea Marte, Luna, Tierra, etcétera. Otros conceptos importantes, parte de la masa y el peso que ustedes tienen en pantalla, es la sustancia pura. ¿Qué es una sustancia pura? Una sustancia pura es una sustancia química, ¿verdad? Que está compuesta por la misma clase de materia, pero en proporciones diferentes. Y vamos a encontrar dos tipos de sustancias puras, los elementos y los compuestos. Por ejemplo, cuando hablamos de elementos, más adelante ustedes van a notar que están compuestos por un solo tipo de átomo, mientras los compuestos es la unión de dos átomos, en este caso, para conformar a ese tipo de sustancia química. Y también tenemos el concepto de volumen, que es el espacio que ocupa una masa y que se expresa usualmente en litros y en metro cúbico. Asimismo, vamos a hablar de los estados de agregación de la materia, de acuerdo a lo que ¿verdad? Nos plantea el material. Hablando del volumen precisamente, vamos a encontrar que ese volumen va a variar dependiendo del estado de agregación de la materia. ¿Qué quiere decir? Que ese volumen varía de acuerdo a si se encuentra el material en estado sólido, en líquido o en un gaseoso. Por ejemplo, enfocándonos en el volumen, tenemos que el volumen es sólido, perdón, es definido en un sólido y definido en un líquido, pero es indefinido en el estado gaseoso. Ahora, si hablamos otras características de los estados de agregación de la materia, tenemos la forma, la compresibilidad y la forma de las partículas. Entonces, por ejemplo, en un sólido, la forma es definida al igual que su volumen y que la compresibilidad, es decir, cuánto puedo yo compresionar a este material, es insignificante. Pero además, lo que tenemos que reconocer es las partículas, que en este caso van a estar unidas entre sí, tan estrechas entre sí que conforman al sólido. En el caso del líquido, la forma es indefinida y la compresibilidad es muy poca. Y en el líquido sus partículas están en contacto, pero tienen movimiento. En el gas, la forma es indefinida, el volumen es indefinido, la forma de comprensibilidad del este estado de la materia es alto y las partículas están muy distanciadas entre sí e independientes entre sí. Entonces, ejemplos de sólidos, una piedra, un vaso con agua en el caso de un líquido, y en este caso, las fumarolas que tiran contaminantes, un carro que por su mufla, ¿verdad? En este caso contamina con gas, bueno, con humo, ¿verdad? En estado gaseoso. Entonces, la masa en un sólido es constante, el volumen es constante, la forma es constante, al igual que en un líquido.
¿verdad? Tanto su masa como el volumen, pero lo que va a variar es la forma. En el gas se mantiene variable el volumen y la forma, pero la masa es constante. También para reconocerlo. Además, que en los estados de agregación nosotros vamos a recordar que estos cambian de acuerdo a su estadía, ¿verdad? Por ejemplo, cuando pasa de gas a líquido tiene un nombre, cuando pasa de líquido a gas tiene otro nombre, cuando pasa de sólido a líquido tiene otro nombre, y estos se llaman cambios de estado de agregación de la materia, que son los que a continuación vamos a estudiar. Está la fusión, que es el cambio de sólido a líquido. Está la condensación, que es el cambio de gas a líquido. Está la solidificación, que es el estado de agregación que va a cambiar de líquido a sólido. La sublimación, que es el cambio del estado sólido al gas. La vaporización, que es el cambio de estado de líquido a gaseoso. Y la cristalización, que es del estado gaseoso al sólido. Entonces, en esta ficha que nosotros tenemos aquí, en esta primera actividad, yo tengo que agregar el estado de agregación de la materia que me está ejemplificando la situación. Entonces, por ejemplo, me dice el vapor de ozono utilizado para limpiezas faciales. Que me están diciendo vapor de ozono. ¿En cuál estado de la materia va a estar? Líquido, sólido o gas. ¿Verdad? Entonces usted acaba de contestar en el espacio debido. Los relámpagos proyectados en una tormenta. Voy a hacer acá un paréntesis, porque esto se llama plasma, ¿verdad? El plasma, y también tenemos otro estado de la materia que se llama Bose-Einstein, pero el plasma usualmente son cargas eléctricas, ¿verdad? Material cargado eléctricamente. Entonces, por ejemplo, los relámpagos, los fluorescentes, los bombillos, que tienen cargas eléctricas, ¿verdad? O tienen comportamiento de superátomo, ¿verdad? Entonces, en este caso, los relámpagos son ejemplos del plasma, que también por ahí se los puedo haber mencionado el material complementario. El aceite utilizado para cocina, pues es líquido, pero sabemos que este sufre un cambio de transformación de la materia, pues cuando pasa de líquido a sólido, porque él se solidifica si usted lo deja a temperatura ambiente, ¿verdad? Pero acá nos piden solamente el estado original de cada una de las situaciones. En el caso de un trozo de hielo, tenemos que este es sólido. Las pruebas de sangre o hemograma completo están en estado líquido, que es la sangre, ¿verdad? En este caso, y la miel de maple utilizada en repostería, pues también está en estado líquido. Ahora bien, ¿cómo podemos clasificar los alimentos comunes en la cotidianidad como los mostrados en la imagen? Resulta que pues ahí ustedes leyeron en el material que los materiales se pueden clasificar en elementos compuestos, ¿verdad? O sea, sustancias puras, y también en mezclas que pueden ser homogéneas o heterogéneas. Entonces, van a ser homogéneas todas aquellas mezclas donde usted no distinga los componentes que conforman a los diferentes alimentos, ¿verdad? O sustancias. Van a ser heterogéneas aquellas mezclas donde usted pueda distinguir más de un elemento que conforma esa sustancia o a ese alimento. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de una mezcla homogénea en esta imagen, serían las papas fritas, sencillas, normales, con sal únicamente. ¿Y por qué? Porque es una mezcla homogénea, usted no distingue más de un componente. En el caso de una mezcla heterogénea, pues vamos a hablar de la hamburguesa porque está compuesta por queso, torta de carne, lechuga, pan, y también de la gaseosa porque la gaseosa está compuesta por un estado líquido y un estado gaseoso destapada. Si la gaseosa hubiera estado cerrada, es homogénea porque yo solo noto el líquido. Pero al destaparse la gaseosa, recuerde que esta está en constante cambio con el ambiente. Entonces, esta misma ya sería heterogénea, ¿verdad? Aparte, si también tiene hielo, pues por supuesto también va a ser heterogéneo, ¿verdad? Ahora, si el hielo se derrite, pues pasa a ser homogénea conforme a todo el material. Sin embargo, sigue estando destapada, entonces no va a ser este, homogénea, siempre va a ser heterogénea. ¿Por qué es esto? Porque hay partículas de gas que se desprenden. Cuando usted abre la gaseosa, usted nota que la parte del gas queda, ¿verdad? En el recipiente y sobre la superficie del recipiente. Entonces no podemos decir que solamente tiene una fase, no, tiene líquido y gas.
Pero también podemos distinguirlo porque en sus materiales se distinguen más de un elemento, de un componente. En el caso de la hamburguesa, como les mencionaba, pero en el caso de las papas no notamos nada más, ¿verdad? Entonces, obviamente se conforma solamente por un material, una sola sustancia, por ende es homogéneo. ¿Dudas hasta el momento? No, profe, ninguno. Sí, perfecto. Después tenemos los tipos de materia, que era lo que les mencionaba, las sustancias puras y las mezclas. ¿Qué van a ser las sustancias puras? Es un tipo de sustancia, bueno, dentro de sus características es un tipo de sustancia con composición fija, no se puede separar mediante procesos físicos. Es decir, yo no puedo separar a los componentes que forman a esas sustancias de alguna manera. ¿Por qué? Porque están los elementos que no se separan en sustancias más simples porque están conformados por un solo átomo. Por ejemplo, cobre, aluminio y todos los elementos que vamos a encontrar en tabla periódica. Y están los compuestos que van a ser aquellos que se pueden conformar por dos elementos. Por ejemplo, al unir cloro y sodio forman cloruro de sodio. O por ejemplo, al unir agua, que se forma en este caso hidrógeno y oxígeno. Y entonces, esos son compuestos. No los puedo separar de alguna manera. Pero las mezclas, como les mencionaba, hay dos tipos, que también están las homogéneas y las heterogéneas, y se pueden separar por mediante procesos físicos, porque por ejemplo, yo quiero separar la sal del agua. Si se puede, yo la puedo evaporar y quedar solamente con la sal en el fondo del recipiente. Entonces, dependiendo de si se puede utilizar para separar ciertos métodos de separación, valga la redundancia, las mezclas. Pero eso va a depender de lo que usted quiera separar. Y solamente con mezclas, en este caso, se va a poder hacer. En el caso de las mezclas homogéneas, recordemos que las mezclas homogéneas tienen composición uniforme, ejemplo, el agua salada, y la heterogénea, que es una composición no uniforme, ejemplo, pizza, agua y arena. Ahora, profe, ¿por qué el agua salada es una mezcla homogénea? Porque no se puede separar esa sal del agua, ¿verdad? Porque dependiendo, ¿verdad? Pues es bastante la densidad del agua y muy poca la sal. Ahora, si hablamos del agua de mar, que es diferente, ¿verdad? Ahí sí podemos ver que se mezcla el agua con la, ¿verdad? Con la arena, por ejemplo, y sabemos que pues el agua de mar tiene sal, pero es por su composición, sí, pero al mezclarse con la arena, ustedes ya notan dos fases, la arena y el agua, por lo tanto es heterogénea, ¿verdad? Como les mencionaba, entonces una mezcla homogénea va a ser la unión de dos sustancias en las que no se pueden distinguir las sustancias originales o los elementos a simple vista, por ejemplo, un café. Ahora, dependiendo de la cantidad de azúcar que usted le agregue, pero un café simple, sencillo, normal, sin azúcar, es homogéneo. Usted no distingue, ¿verdad? Las sustancias que conforman a esa mezcla. En el caso de una mezcla heterogénea, usted sí va a distinguir dos o más materiales que lo conforman, por ejemplo, en este caso el cereal, ¿verdad? El cereal, usted, bueno, puede ver la leche líquida y pues el cereal sólido. Resulta que también dentro de las mezclas vamos a tener a los coloides. Los coloides, pues es una mezcla como entre una mezcla heterogénea y otra mezcla homogénea, pero ni aún así se asemeja a los dos tipos mencionados. Por lo tanto, un coloide va a ser una mezcla que se trata de partículas suspendidas en un medio físico donde van a tener ciertas características. Por ejemplo, el movimiento browniano, que es un zigzag que se forma al mezclar la sustancia, y el efecto Tyndall, que va a ser la difracción de la luz, es decir, los rayos de luz van a poder atravesar ese material. Entonces, dentro de los materiales que son considerados como coloides, tenemos plasma, leche, niebla, sangre, mantequilla, entre otros. Tenemos el movimiento browniano, que es el movimiento zigzag de los cúmulos de las moléculas presentes en los coloides. Y tenemos el efecto Tyndall, que es cuando pues una luz va a poder atravesar el material y usted va a poder observar las partículas de esa sustancia. También tenemos a las aleaciones, que son una mezcla de materiales, los cuales por lo menos uno es un metal y el otro tiene una característica diferente. Puede ser un otro metal o un no metal. Por ejemplo, el bronce, el latón, el acero o aleaciones de oro y plata son ejemplos de aleaciones, ¿verdad?
Y no podemos decir que son mezclas homogéneas, aunque ustedes tengan una sola fase, son aleaciones y se le llama de diferente manera. Como les mencionaba, los elementos son sustancias que están constituidas por átomos iguales, o sea, de la misma naturaleza. Por ejemplo, el hierro, el oro, la plata, el calcio. Y los compuestos están constituidos por átomos, es decir, por la unión de los elementos, ¿verdad? Entonces, en esta imagen, yo les pongo, observe las ilustraciones y clasifíquelas según la clase de materia que presentan, marcándolos con un check. En esta primera imagen, compañera, ¿qué tipo de mezcla sería? ¿Heterogénea, homogénea? ¿Es un elemento o es un compuesto? Yo creo que sería una mezcla heterogénea porque se miran las semillas del texto. Correcto. Ahora bien, vea que acá, a simple vista, yo distingo una sola fase, que es mantequilla. Profe, pero usted dijo que la mantequilla era un coloide, dependiendo el comportamiento de las partículas de la sustancia. Si yo lo veo así sencillo, ¿qué sería? ¿Heterogénea o homogénea? Creo que sería homogénea. Correcto. Ahora bien, en el caso de una lámina de zinc, ¿verdad? ¿Qué sería una lámina de zinc? ¿Un elemento o un compuesto? Alguna de esas dos. Bueno, eso es lo que yo pienso. Ok, recordemos que dentro de las mezclas homogéneas, por eso hago la observación con la imagen, están las aleaciones, que es la unión de más de un metal, ¿verdad? Juntamente con otro o de un no metal. Resulta que las láminas de zinc no es un elemento, es una aleación, porque se fabrica a partir de elementos. Entonces, láminas de zinc, cucharas, etcétera, pasan a ser mezclas homogéneas, pero categorizadas dentro de las aleaciones. Entonces, en este caso, cuando a mí me van a hablar de aleaciones, van a ser mezclas homogéneas. Por ejemplo, esta imagen que tenemos acá de esta sopa de tomate, ¿qué tipo de mezcla sería? Sería una mezcla homogénea. Ajá. Y la de abajo, que es una ensalada con tomate, atún, huevo, lechuga, pepino. Esa sería una mezcla heterogénea porque se distinguen los componentes. Correcto. En el caso de estas papitas fritas con mayonesa, ¿qué tipo de mezcla sería? Igual heterogénea o no. Bueno, Correcto, sí, porque ya ahora vamos a tener una sustancia más. Ya no son solo papas, ¿verdad? Ya ahí tengo dos ah, fases. Ya usted distingue la salsa y el material sólido, ¿verdad? Inclusive hay que hay dos fases, sólido líquido, entonces ya pasa a ser una mezcla heterogénea. En el caso de un vino, esa sería una mezcla homogénea porque no se distinguen los componentes. correcto. En el caso de este símbolo que significa hidrógeno, ¿verdad? Que si usted recuerda, pues la tabla periódica, en este caso nos va a representar a qué? A un elemento, sería una Mm, sustancia pura. Y los cubiertos, recordemos que es una aleación, por lo tanto pasa a ser una mezcla de tipo homogéneo. Después, en la teoría, a ustedes les explicaban las propiedades físicas y las propiedades químicas de la materia. ¿Cuáles son las propiedades físicas? El olor, el color, la densidad, la solubilidad, la viscosidad, el estado físico, la temperatura. Todo aquello que usted pueda sentir a la percepción de la vista, el olor, el olfato, ¿verdad? En muchos casos de las propiedades físicas, pero las propiedades químicas van a producir un cambio en el material. Por ejemplo, la oxidación, la reducción, la combustión, la neutralización, la polimeración, la fermentación, la fotosíntesis, porque esto hace que su material cambie. Por ejemplo, cuando una lámina de zinc se oxida, esta básicamente agarra un color diferente y aparte de eso su material cambia porque pasa de ser zinc y usualmente empieza como a desboronarse, ¿verdad? A dañarse. En el caso de la combustión, usted agarra un fósforo, lo enciende
Y si lo deja, este cambia su material totalmente, ¿verdad? Porque pasa a ser eh, de sólido, pasa a ser ceniza, ¿verdad? Entonces, ve que se transforma, sigue siendo sólido, pero se transforma totalmente su material. Después, por acá yo les doy un ejercicio, me estoy devolviendo, donde, bueno, dice simulacro de prueba oral. Imagínense que esto puede ser un ejercicio de la prueba oral, donde yo le pongo a usted a clasificar las sustancias de acuerdo al caso. Entonces, por ejemplo, acá nos dan la gran aventura de Ana y la clasificación de la materia, que es un caso donde dice que Ana era estudiante curiosa, que siempre quería saber más sobre el mundo que la rodeaba. Un día el profesor de ciencias, el señor Pérez, la invita a un viaje especial al laboratorio de clasificación de la materia. Ana estaba tan emocionada y lista para aprender que cuando llega al laboratorio, el señor Pérez le muestra a Ana un vaso con agua con sal disuelta y le pregunta, ¿puedes decirme qué tipo de mezcla es esta? Y Ana observa el vaso y le responde, la sal está completamente disuelta en el agua y no se distingue a simple vista. Él le dice, correcto, la mezcla es porque tiene una composición uniforme. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de mezcla cree usted que sería el agua con la sal disuelta? Sería una mezcla homogénea. Correcto. Entonces, aquí, ¿verdad? Para avanzar, usted le dan de igual manera ciertos casos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora vea que le dan un frasco con arena y hierro. Entonces, en este caso, arena y hierro, y usted dice, no, ya, ¿y cuántas fases tengo, compañero? Ahí serían dos fases, creo. Ajá, ¿y qué tipo de mezcla sería? Una mezcla heterogénea. Muy bien, ¿verdad? Entonces, vea que ya al siguiente le vuelve a dar otra opción donde dice que es un vaso de leche bajo una luz especial. Y dice que la leche parece uniforme, pero bajo esta luz ve pequeñas partículas dispersas y que no se sedimentan tan fácil, ¿verdad? O sea, no se asientan, no se forman tan fácilmente como mezcla. Recuerda que conversábamos un tipo de mezcla especial. ¿Cómo se llamaría? El coloide. Ajá, Coloide. correcto. Después le pregunta por el oxígeno. Recordemos que en este caso el oxígeno va a ser ¿qué? Creo que un elemento. Correcto. Porque muchas veces también nos preguntan por el aire. El aire sí es homogéneo, ¿verdad? Solamente el aire normal, pero cuando nos dan oxígeno, nos dan hidrógeno, nos dan helio, son elementos químicos. Finalmente le dice que le vuelve a dar, le pregunta por el agua. Ahora, cuidado aquí, porque le dice, el agua es porque está formada por elementos con hidrógeno y oxígeno. Usted hubiera dicho, el agua es simple, sencilla, servida en un vaso, es homogénea. Pero si a mí me detallan que está compuesta por hidrógeno y oxígeno, pasa a ser un compuesto, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Después tenemos, la teoría nos habla de los cambios que sufren los diferentes materiales. Tenemos los cambios físicos y los cambios químicos. ¿Qué van a hacer los cambios físicos? Todo aquello que el material no cambia, ¿verdad? Y se mantiene. Por ejemplo, derretir hielo. Y el hielo se hace a base de agua líquida. Cuando se derrite vuelve a ser agua líquida. Entonces no cambia su material. Cortar papel o romper un papel sigue siendo papel. Encender un fósforo es diferente porque cuando yo enciendo un fósforo, que era lo que le mencionaba anteriormente, este se enciende y está en estado sólido y se pasa a convertir en ceniza y sigue estando en estado sólido, pero sí cambió la totalidad del material. Disolver, por ejemplo, azúcar en el café, no pasa nada, sigue siendo líquido, ¿verdad? Estirar una liga o una gomita básicamente sigue siendo un cambio físico porque su material no cambia. Romper una piedra sigue siendo piedra, no cambió su material. Hervir agua sigue siendo agua, aunque se transforma en vapor. Al final de cuentas vuelve a su estado original porque recuerde que lo que sube baja. En este caso se convierte en vapor, pero cuando está arriba y hay proceso de condensación, vuelve a caer, ¿verdad? Normal, de gas a líquido.
Después tenemos los cambios químicos, que aquí sí va a cambiar la composición del material o va a generar una sustancia totalmente diferente. Por ejemplo, la fotosíntesis. Para que ocurra la fotosíntesis, yo requiero dióxido de carbono y agua, pero cuando ésta se produce, lo que libera es oxígeno. Entonces vea que se está cambiando totalmente un compuesto con otro. Por ejemplo, al respirar, porque usted inhala oxígeno, pero cuando exhala, bota CO2. Ahí hay un cambio totalmente, es algo químico. Por ejemplo, cuando lo de encender el fósforo, ¿verdad? En este caso. Por ejemplo, hervir un huevo. El huevo cambia totalmente su composición porque pasa de líquido a sólido, para empezar por ahí, ¿verdad? Sigue siendo huevo, sí, sí, pero cambió su composición totalmente. El material era líquido y se volvió sólido. Cuando una verja se oxida, ¿verdad? O una lámina de zinc, su material cambia. En cambio, el inflar un globo no es un cambio químico porque sigue siendo globo y lo que hay adentro es gas y no hay ningún cambio. O moldear una plastilina, sigue siendo plastilina, ¿verdad? Entonces, de igual manera, aquí yo les doy un simulacro donde en este caso usted lo que me va a describir es qué propiedad física hay. ¿A qué me refiero? A qué propiedades, oxidación, color, textura, etcétera. Ahora, existen las propiedades extensivas e intensivas. Las intensivas no dependen de la cantidad de materia, pero las extensivas sí dependen de la cantidad de materia. Entonces, por ejemplo, las extensivas van a ser la masa, el líquido, algo que usted pueda medir, que usted dice, bueno, no, a mí me están dando el dato de algo, por lo tanto es una propiedad extensiva, porque me dice cuánto se pudo medir de esa sustancia, cuánto se pudo medir de esa mezcla, etcétera. Pero es intensivo cuando usted no puede medir las cantidades de sustancia o de material que tiene o le están dando en ese caso. Entonces, aquí le van a dar a usted un ejercicio. No sé si se lo dejo acá, usted lo lee y realiza por lo menos varios, porque sí, es bastante extenso. Bueno, no es tan extenso. Si gusta, lo va haciendo acá. Yo le voy a dar el espacio para que usted lo lea y me pueda decir su respuesta. Bueno, está bien. Dice, Carla era una estudiante curiosa y apasionada por la ciencia. Un día su profesor de química, el señor Gómez, le invitó a pasar una tarde en el laboratorio para realizar algunos experimentos. Carla estaba emocionada y lista para aprender. El primer experimento que realizaron fue observar diferentes sustancias bajo la luz. El señor Gómez le mostró a Carla un frasco de líquido azul brillante. Este es el sulfato del cobre, explicó el señor Gómez. ¿Puede decirme qué propiedad física estamos observando? Yo creo que ahí sería una propiedad química, Química, porque, ¿por qué? porque dice cobre disuelto en agua. Ajá, eso es como que usted agarra un paquetito de fresco de tan y lo disuelva en agua. Mm, ¿Qué cambio hay? entonces, entonces sería una propiedad, en cambio físico que diga. Ajá, ¿y cuál sería ese cambio? ¿Qué pasa de estado líquidos? No. No, sigue siendo líquido. Digamos, se le agregó, por ejemplo, en el caso, el sulfato de cobre disuelto en agua. Está en líquido. Lo que cambia aquí es el color, ¿verdad? Ok. Porque el agua es transparente, el sulfato tiene otro color. Pasa lo mismo con el paquetito de fresco. Usted sabe que tiene un color determinado y cuando lo agrega en un vaso de agua transparente, este va a cambiar. Vea que al final la estudiante exclama, es azul, ¿verdad? Ahora Ok. vea, luego dice, el señor Gómez le dio a Carla un vaso de agua y un poco de azúcar. Mezcla esto y me dices qué ves. Carla disolvió el azúcar y el agua y observa cómo desaparecía. El azúcar se disolvió en el agua. Esto es en un espacio, ¿verdad? Exactamente, dijo el señor Gómez con una sonrisa. Aquí, cuando usted, por ejemplo, agarra el café y le echa azúcar o agarra agua y le echa sal y lo mezcla, ¿qué pasa?
¿Se revuelven entre sí? Sí, se van a revolver entre sí, ¿verdad? Y esa propiedad tiene un nombre. Y esa propiedad se llama solubilidad y es física. Porque resulta que permite mezclar una sustancia con otra. Pero, por ejemplo, si yo le digo a usted, mira, Lidia, agarra un poquito de aceite en un vaso de agua, ¿puede mezclarlo? No, No se puede porque mezclar. no sé, no se mezclan. Se Por lo separa tanto, el agua y el aceite. correcto. Por lo tanto, pasa a ser una mezcla insoluble, que es una de las cosas más adelante que vamos a estudiar, pero además de eso, se diría que es una sustancia no soluble, no se mezcla. En cambio, el azúcar con agua sí, y el azúcar con sal sí, sí se puede mezclar. Ok, más adelante vamos a encontrar que el profesor le propone tres opciones más y que él le dice, bueno, le va a mostrar un clavo de hierro oxidado. ¿Sabes qué le pasó a este clavo? Sí, se oxidó, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la oxidación, ¿verdad? ¿Y qué tipo de oxidación, perdón, qué tipo de propiedad era la oxidación? Oxidación es propiedad química. Correcto, porque ya cambió su material, ¿verdad? Ya es totalmente diferente. Después, ¿verdad? En este caso, resulta que le va a hablar de la combustión a través de una vela, ¿verdad? Y ver cómo se va derritiendo y qué es lo que produce, que es luz y calor. Y en este caso es una combustión, ¿verdad? Lo que ocurre al encender una vela. Y porque hay una llama, ¿verdad? En este caso. ¿Qué tipo de propiedad vamos a tener ahí? ¿Física o química? En el caso de la combustión, ¿verdad? Es decir, encenderla. ¿Qué Eh, diría usted? física, Ah, física, no es química, porque recordemos que cuando usted enciende un material, la vela está en estado sólido. ¿A qué pasa? estado líquido. ¿Verdad? Entonces cambia su material totalmente. Profe, pero luego se vuelve a solidificar. Sí, pero la acción que se está dando en ese momento hace que su material cambie. Que es lo mismo que pasa con el cerillo, ¿verdad? El fósforo cuando usted lo enciende. Y después le dan un frasco un poco de masa de pan. Aquí sí le voy a ayudar. El pan, las cervezas, entre otros productos, están considerados y hechos por levaduras. Y las levaduras están básicamente que se llevan a cabo por medio de un proceso que se llama fermentación. Y ahí sí cambia su material y es una propiedad química. Ahora bien, todas las anteriores eran propiedades intensivas, porque, bueno, a sección de, sí, todas eran intensivas porque no nos hablaban de masa ni de volumen o de temperatura que pudiera medirse, pues para poder decir que es extensiva. Ahora, la temperatura varía mucho. Entonces, masa, volumen son fijas de que son extensivas porque se pueden medir. ¿La temperatura se puede medir? Sí. Para mí es extensiva porque se puede medir para mí. Pero usted apéguese y los demás compañeros apéguense a lo que dice el material. Porque el material dice, estas son extensivas y estas son intensivas, ¿verdad? Entonces acá, igual, de igual manera, nos preguntan si de este ejercicio, cuáles son propiedades físicas y cuáles son propiedades químicas. Entonces, vea, por ejemplo, la primera, el oro se puede golpear convirtiéndolo en hojas delgadas y se puede hacer joyería muy brillante. ¿Qué diría usted, física o química? Profe, bueno, yo estoy viendo una que dice algo de derretir hielo, hervir agua y... Es que el oro está aquí arriba, en morado, ven Ah, acá. no lo había visto. Ajá. Si es que se Que pasa luego, desapercibida. Es que oro y se luego golpea, ¿verdad? Y se convirtiéndolo moldea, pero sigue siendo oro. en cambio físico. Correcto. Y luego nos dicen que si es extensivo o intensivo. Usted puede medir cuánto hay de oro en cierto trozo de material.
creo que no se puede, pues, bueno, a lo que yo sé, el oro se pesa por gramos y esas cosas. Ajá, entonces sí se podría decir que es extensivo porque sí se puede medir. Oh, Porque yo he escuchado, ok. uy, esa cadena es de tantos quilates, ¿verdad? Y aparte el oro está conformado por una masa. Ahora, derretir hielo, ¿qué sería? ¿Físico o químico? Sería un cambio físico. Ajá, ¿yo puedo medir cuánto hielo se derritió? No. Y decir, mira, se derritió tanto. No, no puedo decirlo. Cortar madera en trozos. ¿Sería físico o químico? Sería un cambio físico. Ajá, porque sigue siendo madera, ¿verdad? La digestión de los alimentos. ¿Yo puedo medir cuánto hizo digestión de alimentos? No. Ujú. ¿Y qué sería? ¿Químico o físico el cambio que ocurre? Ay, creo que sería un cambio físico. O, Es, es químico, porque por ejemplo, usted ahorita se come una galleta, pasa de estado sólido, ¿verdad? A otro tipo de masa en el estómago, pero este lo desechan los jugos gástricos y usted lo termina desechando de otra manera. Entonces, todos los alimentos que atraviesen el cuerpo humano pasan por procesos químicos, con solo el hecho de pasar por ácidos y jugos gástricos que están en el estómago, ¿verdad? Pero son cositas que para eso estamos, para ir aprendiendo, porque usualmente son datos que usted dice, mira, eso no lo decía la teoría. No, pero de eso se trata, de ir discutiendo, por eso es lo interesante de conectarse a tutorías, ¿verdad? Después, el medir 250 mililitros de leche en una taza para preparar un chocolate, eso sería físico o químico. ¿esto sería físico? Ajá, O y es extensivo o intensivo. medir extensivo, ¿no? Correcto, porque me dan una cantidad inclusive, ¿verdad? La combustión de la gasolina, la combustión es eso que hace el carro cuando usted lo enciende, ¿verdad? Y pues hace que arranque, porque hay una acción, ¿verdad? Aparte de eso, hay gente que utiliza la gasolina para encender, ¿verdad? Otro tipo de material. Por lo tanto, hablamos de qué tipo de cambio sería la gasolina, la combustión. Pues yo creo que sería un cambio físico por los, pues por las cosas que tiene la gasolina y esas cosas. Es químico, porque acuérdese que la gasolina tiene químicos. Sí, por eso mismo. Ajá, entonces en ese caso, y pasa a ser químico, ¿verdad? Y con solo el hecho de encenderlo, de propiciarle calor y luz, ya obviamente el material va a cambiar. Y finalmente tenemos que medir 200 gramos de queso parmesano para una receta. El queso pues tiene olor, sabor, textura, por lo tanto es un cambio físico, ¿verdad? Porque se puede derretir, pero sigue siendo queso. Y como se puede medir la cantidad de material en este caso, hablamos de una propiedad que, Extensivo. correcto. Y resulta que esos son los contenidos del curso, porque realmente era muy poca la materia, ¿verdad? En este caso. No sé si tienes alguna duda con respecto al material. Profe, ¿usted puede mandar ese material este, el correo Sí, de la, sí, que sí, si yo usted se nos los, puede enviar eso sí, yo porque en realidad les, ajá, eso perdón. se, eso serviría mucho pues para repasar para el examen oral y esas cosas. Ujú. Sí, digamos, la tutoría está enfocada en eso, en repasar. Si usted ve, no es tanta la teoría y dependiendo del tema, pues se vuelve muy práctico. Ahora, la tutoría igual queda grabada, la puede volver a ver. Básicamente fue una tutoría personalizada para usted. Este, y bueno, pues puede verla, al igual que sus demás compañeros, ¿verdad?
Y no sé Y si usted tiene dudas con algún punto de la teoría que podamos ver o la tarea, ¿verdad? Que tiene que entregarlo para el próximo domingo. con la tarea, pues ya la avancé un poquillo, pero sí tenía duda con alguna que otra cosa. Ok, voy a Que explicarle en la tarea para que usted me pueda decir, es ahí donde yo tengo la duda, ¿verdad? Y poderlo ver en este momento. Nada más voy a bueno, compartirle la pantalla un momentito. ¿Ok? Entonces tenemos la primera tarea que vale 36 puntos. Recuerde pasar la PDF, ¿verdad? Y nos dan el primer ejercicio, que dice, un chef labora en un restaurante en el cual debe preparar una cantidad de platillos de acuerdo a los ingredientes y comidas que se le brindan a continuación. Arroz blanco cocinado, jugo de tomate, pasta sencilla, caldo de frijol negro, huevos duros, frijoles negros, huevos picados, atún en agua, mantequilla, carne molida arreglada con olores, aceite en agua y mayonesa. A partir de esto le piden que conforme cuatro mezclas heterogéneas. Entonces, a mí me gustaría, no me dé las respuestas, pero me gustaría que usted me diga cuáles eran las mezclas heterogéneas. son las mezclas que tienen dos o más componentes, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, cuénteme algo, Lidia. Aquí en la tarea encontramos mezclas coloidales de lo que estábamos hablando en teoría. Sí, Sí, ok, muy bien. Y cuénteme algo, ¿tenemos mezclas homogéneas en este menú, en estos ingredientes que nos daban? también. Ok. Ahora bien, profe, que hay más de tres mezclas homogéneas, no pasa nada. ¿Cuántas va a poner usted? Tres, porque solo tres le piden. Profe, que hay más mezclas heterogéneas. Sí, está bien, pero ¿cuántas va a poner usted? Cuatro mezclas heterogéneas. ¿Todo bien en este punto? Sí, Ok. En el punto 2, escriba en los espacios dados un ejemplo de cuáles ingredientes o comidas sufren los siguientes cambios de agregación de la materia mientras que se da la preparación de estos. Indique además los estados de agregación que se originan estos cambios y anote al lado una característica del estado de agregación. Valor 6 puntos. Indique un ejemplo por cada cambio de agregación. Ok. La evaporación. ¿Qué es la evaporación? Cuando ocurre un cambio de qué? ese es de evaporación de líquido a Ujú, mm, de líquido a gas, correcto. creo. Entonces, si la evaporación es de líquido a gas, usted de esta situación, ¿verdad? Del ejemplo uno, del caso uno, usted va a mencionar, por ejemplo, valga la redundancia, un caso donde haya evaporación. Entonces, si usted me dice, mira, es que, profe, de ahí hay varios, ¿verdad? Y es creatividad, es pensar cuál de todos esos ingredientes se puede evaporar al prepararlo. Y usted lo coloca aquí. ¿Y cuál es el estado de agregación de origen de ese ejemplo que usted está dando? Por ejemplo, yo voy a hacer olla de carne, que no es el caso de la tarea, pero que usted va a pensar. ¿La olla de carne se me va a evaporar? Sí, porque al hervir todas las verduras con el agua y todo se revuelve, ¿verdad? Se evapora, ¿cierto? Entonces resulta que pasa de líquido a gas, ¿verdad? ¿Y cuál es el origen o el estado original de ese platillo? Habría que ver, ¿verdad? Porque en este caso, si es sopa sencilla, pues puede ser líquida. Pero como estamos hablando aquí de una olla de carne, ¿cuáles serían los principales estados de agregación? Sólido y líquido, ¿verdad? No sé. Por eso se da el cambio de la evaporación, porque pasa de líquido a sólido. Entonces, básicamente es poner eso, los estados de agregación de origen. Eso es lo que se pone ahí. Ahí era donde estaba un poquillo enredada porque yo veía eso, yo estado de origen, yo, ¿eso qué es? Sí, porque acá vos decís, ok,
evaporación pasa de líquido a gas y entonces recuerde que el estado de agregación de origen sería, ¿cuáles son? Líquido y gas. Por eso es que se da la evaporación. En la fusión, ¿qué era fusión? O solidificación. Su palabra lo dice, solidificación, solidificar, o sea que se vuelve sólido. De líquido a gas, perdón, de sólido a líquido y de líquido a sólido en ambos casos. Entonces, ¿cuáles son sus estados originales? Sólido, líquido y en ambos aplica lo mismo, solo que de diferente manera, ¿verdad? Uno pasa de líquido a sólido y el otro de sólido a líquido. Y aquí voy a mencionar el ejemplo. En el punto 3, considerando la situación del chef al preparar los platillos y utilizar los diferentes ingredientes, considere clasificar cada situación descrita en el espacio establecido, indicando si la descripción se relaciona con una propiedad intensiva y una propiedad extensiva, según sea el caso. Pregunta, ¿usted encontró propiedades extensivas en la tarea? En los platillos. Sí, en estos que nos dan acá, en la situación descrita, ¿encontró propiedades extensivas? Sí, ¿Cuántas? encontré una. Ujú. Una, nada más. Revise bien. Recuerda que las propiedades extensivas son aquellas que se pueden medir, ¿verdad? Las intensivas Ah, no. dos. Ah, ok. Entonces, ¿qué va a poner aquí? Tipo de propiedad intensiva, extensiva, etcétera. Es un ejemplo, ¿verdad? No es que esas son las respuestas. Ok, luego nos dan el ejemplo 2. Una empresa se dedica a la producción de productos químicos esenciales donde se trabaja con hidrógeno, carbono y oxígeno, para crear compuestos viables para diversas industrias. La empresa utiliza el agua, que es H2O, en sus procesos de producción, aprovechando su capacidad para disolver y transportar otros químicos. En invierno, el agua se forma en hielo, que es utilizado para enfriar reactores y mantener la estabilidad de ciertos productos. La empresa también produce dióxido de carbono, que es CO2, que es utilizado en la fabricación de bebidas carbonatadas y en procesos de refrigeración. El dióxido de carbono sólido, conocido como hielo seco, desprende gas creando una atmósfera fría para el almacenamiento de productos sensibles a la temperatura. Finalmente, la empresa también produce el amoníaco, NH3, un compuesto esencial para la producción de fertilizantes. El amoníaco gaseoso derrama gotas líquidas, a lo que facilita, el transporte y el almacenamiento. Durante el proceso de producción, el amoníaco líquido se vuelve sólido en cristales para su uso en aplicaciones específicas. A partir de la lista de materiales mencionados en los espacios indicados, conforme la siguiente cantidad de elementos y compuestos que a continuación se le solicitan. Le piden 3 elementos químicos de acuerdo al texto y 2 compuestos químicos de acuerdo a ese texto. Muy sencillo, algo parecido al anterior. En el punto 2, menciona en los espacios dados ejemplos de cuáles materiales sufren los siguientes cambios de agregación de la materia mientras se da la preparación de los compuestos. Indique además los estados de agregación que originan estos. Valor 6 puntos. Indique un ejemplo por cada cambio de agregación. Lo mismo que el anterior, solidificación, sublimación y condensación. Voy a mencionar el ejemplo que está descrito acá en el texto y voy a indicar sus principales estados de agregación, ¿verdad? Después, en el punto 3, considerando la situación de la empresa, dedicarse a ciertos productos y compuestos, considere clasificar cada situación descrita en el espacio establecido, indicando si la descripción se relaciona con un cambio físico o químico, según sea el caso. Entonces, van que nos dicen formar hielo a partir de agua líquida. Ah, ok. Utilización del CO2 y su conformación para preparar bebidas carbonatadas. Ah, ok. Uso del amoníaco y su conformación para la creación de fertilizantes agrícolas, formación de cristales de amoníaco y aparición de pequeñas gotas líquidas de amoníaco a partir del gas. En esta parte, yo le recomendaría a usted investigar un poquito, ¿verdad? Para poder analizar qué cambios sufre ese material, si es físico o químico. Pero básicamente esa es la tarea. No sé si tienes dudas en algún otro aspecto. Entonces, en el primer ejemplo de,
De los estados de Solidificación, origen. solidificación, eso. O sea, Ajá. esta solidificación, algún, ay, yo qué sé, algún, eh, Voy para proyectárselo. ay, se me fue un poquito. Es, este, cambio de agrego, Ajá, evaporación. solidificación. O sea, uno aquí pone alguno de esos alimentos que se puedan evaporar, ¿verdad? Correcto. Aquí lo mismo. Y Elementos que puedan el, ocurrir en fusión, elementos que puedan ocurrir con la solidificación. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando usted cocina arroz? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, y usted derrite mantequilla? ¿Qué pasa ay, cuando ya, usted, por ejemplo, dice, ¿verdad? Entonces, usted lo que tiene que es como poner de estos ejemplos esas descripciones algunos que le que vayan piden. con esa descripción y uno pone el estado original y en lo que terminó, ¿no? Exacto. Entonces, aquí vas a poner ejemplo de evaporación y usted aquí pone, tal cosa. Y los estados que ocurre la evaporación, de siempre van a ser de líquido a gas, eso nunca va a cambiar. Entonces, aquí usted pone líquido a gas, ¿verdad? Y aquí vas a escribir el ejemplo de esa situación relacionado con el texto de arriba. Lo mismo para este, ¿verdad? Fusión, pones el ejemplo de fusión y qué es cuando pasa fusión, cuando tengo la presencia de un líquido y un sólido, ¿verdad? Lo mismo con el siguiente, pero obviamente va a ser diferente. Y acá va a ser lo mismo en esta parte, pero dando ejemplos de solidificación, de sublimación y de condensación, ¿verdad? Entonces aquí yo lo que le recomiendo, Lidia, es, y a los demás compañeros, es leer el texto y buscar los ejemplos que me están pidiendo, evaporación, fusión, solidificación, para yo nada más llegar y decir, bueno, está aquí, ¿verdad? Copio y pego y pongo cuáles son los que ocurren. Aquí esto nunca va a variar, ya esto está escrito, ¿verdad? En el material inclusive usted lo vio. Y para cada uno de ellos, para evaporación, para fusión, nunca van a cambiar. Estos son como los requisitos que se necesitan. Ah, ya, ya entendí. Ok, Sí, ok, profe. perfecto. Bueno, pues esa es la tutoría de hoy. Ya le procedí a explicarle la tarea y el material. Entonces, si no tienes alguna otra duda, pues te puedes desconectar y pues dimos bastante chance para que un compañero se pudiera conectar y no se logró, ¿verdad? Sí, Entonces, profe. les voy a enviar el material por correo interno de plataforma. Se les aclaró también, muy importante mencionarlo, lo de la prueba oral sincrónica, ¿verdad? Que ya la fecha está establecida. En este caso, para ustedes va a ser, si no me equivoco, el 2 de julio, ¿verdad? A las 7 p.m. Yo igual después les voy a pasar un correo con las indicaciones y demás, y para que ustedes lo tomen en cuenta. Y la tarea es para este próximo domingo. Bueno, bueno, profe, gracias. Bueno, con gusto. Buenas noches. Igual, buenas noches.